Bueno, habíamos hecho habíamos aprendido o recordado algunos conceptos que se utilizan mucho en química, ¿no? Ya, de todas maneras, lo que vamos a hacer ahora es ya la parte final. Y primero, antes de empezar con esta última parte, primero recordar el concepto de composición centesimal, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, aquí teníamos, ¿no? Que la última vez que habíamos hablado de eh, composición centesimal, antes de hacer estos ejercicios varios, ¿no? Mejor nos salimos, ¿no? Buscamos mejor. Habíamos hablado de composición centesimal. Eso creo que está por aquí. ¿No? A ver, vamos a ver. Según lo que se avanzó, ¿verdad? Aquí, ¿no? En composición centesimal, a ver, para ir recordando. ¿Qué era la composición centesimal? No es nada más que determinar las proporciones en porcentaje, ¿no? De los elementos que forman parte de un compuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la fórmula, empezamos con la fórmula y lo que tenemos que hacer es obtener las proporciones en porcentaje. Por eso se llama composición centesimal. Y habíamos puesto aquí un ejemplo, el caso del agua, ¿no? Sí. Acuérdense que la fórmula de composición, de porcentaje en peso, que no es nada más que la fracción en base 100, es aplicable también al concepto de composición centesimal. Y es lo mismo, es un porcentaje en peso, ¿ya? Entonces, esta fórmula, fíjense que la estamos aplicando en todo momento, ¿no? Esta fórmula que ven aquí en la diapositiva, ¿no? Y habíamos hablado de este ejemplo, que es el caso del agua, ¿no? El agua, fíjense, es un compuesto. Y este compuesto está formado por hidrógeno y oxígeno únicamente. Otras sustancias están formadas por otros elementos con otras características, otras cantidades, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí solamente estoy citando como ejemplo al agua, ¿ya? Como ejemplo al agua, ¿no? Y según la masa molar del agua, ¿no? Según la masa molar del agua, si nosotros nos fijamos, ¿no? En el agua, la masa molar es de 18, ¿no? Gramos mol. 18, ¿por qué? Porque el oxígeno solito pesa 16 y cada hidrógeno pesa 1. Entonces 16 más 1 más 1 me da 18, ¿no? Esto ya lo sabemos calcular. Sí, esto ya lo sabemos calcular. ¿Y qué representa este 18 gramos mol? Que un mol de moléculas de agua, ¿no? Pesa 18 gramos, ¿no? Entonces, el total se puede suponer que es 18. Y la parte, en el caso del oxígeno, es 16, y en el caso del hidrógeno sería los dos, ¿no? Ahí está. Entonces, esto siempre es dividir parte entre el total, luego por 100, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el porcentaje de hidrógeno sería la parte 2, aquí está, ¿no? Entre el total 18, y para llevar a base 100 se multiplica por 100 nomás. Entonces, obtenemos el porcentaje de hidrógeno. Esto ya lo habíamos hecho la última vez. Y el porcentaje de oxígeno tendría que ser el complemento a 100. Es decir, ¿cuánto me falta a este número para llegar a 100? ¿No? Porque en este caso el agua solo está compuesto por hidrógeno y oxígeno únicamente, no tiene más elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, o resto 100 menos 11.11, o también lo calculo con la misma fórmula, ¿no? En este caso voy a calcular con la misma relación. La parte para el oxígeno, 16, entre el total 18 por 100, y me da 88,888, que redondeado da 88,89.
Si sumamos estos dos, obviamente me tiene que dar casi 100 o 100 prácticamente, ¿no? ¿Sí? Ahí está. A esto le llamamos composición centesimal, ¿sí o no? El otro ejemplo que habíamos visto en la anterior clase era el sulfato de cobre pentahidratado. Este era otro ejemplo, ¿no? Otro compuesto que también tiene su composición centesimal. Está formado por cobre, azufre, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Tiene 4 elementos, entonces tiene que tener 4 porcentajes, ¿no? Ahí está, ¿no? Calculando la masa molar promedio total final me da 249,5. Y en 249,5, 63,5 sería el cobre, 32 sería el azufre, 9 por 16 sería el aporte del oxígeno y 10 por 1 sería el aporte del hidrógeno, ¿no? Esas son las partes y el total es esto, ¿no? 249,5. Y calculando los porcentajes, ¿no? Los 4 porcentajes, uno para cada elemento, obtenemos estos porcentajes que se debería entender que siempre son en peso. Siempre deben suponerse en peso, ¿ya? Y si sumamos, obviamente tiene que dar casi 100, o mejor si nos da exacto 100%, ¿no? Si se hace la sumatoria. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente, que nosotros tenemos la fórmula química, ¿no? Y a partir de la fórmula química obtenemos las proporciones en peso, ¿no? Obtenemos las proporciones en peso. Con esta última parte, lo que tenemos que hacer es un proceso inverso, es al revés, ¿ya? Anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos la fórmula química, ¿no? Teníamos la fórmula química, ¿no? Ahí está, vamos a colocar aquí, teníamos la fórmula química y obteníamos, ¿qué cosa? Las proporciones. Y no importaba si estaban en porcentaje. Las proporciones pueden estar en cualquier base. No es obligatorio que estén en porcentaje. Y ahora en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Al revés. Vamos a partir las proporciones, ¿sí? De cada elemento, ¿no? Las proporciones de cada elemento. Y lo que vamos a hacer es deducir la fórmula. Al revés. ¿Ya? Ahí está. Vuelvo a insistir, estas proporciones no es obligatorio que estén en porcentaje. Pueden estar en cualquier base, ¿ya? Pueden ser incluso fracciones, pueden ser porcentajes o proporciones en cualquier base. La idea es tener las cantidades de cada uno de los elementos, ¿no? ¿Para qué? Para ya en esta última parte deducir y obtener la fórmula química, ¿ya? La fórmula química. En el caso del agua, por ejemplo, yo tendría 11.11% es el hidrógeno y 88,89% sería oxígeno. Y en base a estos dos datos, tengo que deducir que la fórmula del agua es H2O, ¿ya? O como en este otro ejemplo anterior, tengo estos como datos, ¿no? Estas proporciones, en base, en este caso, como porcentaje no importa. ¿Y qué quiero hacer? Utilizar estos datos para obtener la fórmula química. ¿Me entienden, no? Al revés. Antes de hacer esto, tenemos que primero hablar de dos conceptos muy importantes. La fórmula empírica y la fórmula molecular. Vamos a borrar esto de aquí, ¿ya? Ahí está, entonces volvemos a llamar. Y lo que quiero hacer es hablar de dos conceptos, ¿no? El primero se llama fórmula empírica, se representa Fe, y el segundo la fórmula molecular. Tenemos que tener claro estos dos conceptos, ¿ya? Fórmula empírica y fórmula molecular. Bueno, como les decía entonces, ahora partimos de las proporciones, ¿no? ¿Sí? Partimos de las proporciones, de los porcentajes, fracciones o proporciones, ¿no? De los elementos que forman parte de la sustancia. Y lo que tenemos que buscar es obtener
la fórmula química, ¿no? La fórmula química. Como les decía, es necesario comprender estos dos conceptos, fórmula empírica y fórmula molecular, ¿no? Para entender esto, fíjense, podemos tener un ejemplo, la glucosa. Miren, esta sustancia. Aquí yo tengo la fórmula química, ¿no? ¿Sí? Esta sustancia se llama glucosa y es una sustancia orgánica, ¿no? Miren, si yo anoto la fórmula química de la glucosa, a esto le llamamos justamente fórmula molecular. Esa es la fórmula de la glucosa químicamente correcta. Y miren los subíndices, ¿no? El 6, el 12 y el 6 nuevamente, ¿no? Ahí está. Estos subíndices en el colegio muchas veces nos han enseñado a que nosotros podemos, ¿no? Podemos simplificar los subíndices, ¿no? Y podemos estar tentados a simplificar. Por ejemplo, ¿no? Miren, aquí yo puedo decir mitad, 3. Mitad, 6. Mitad, 3. Ahí está, estoy simplificando, dividiendo entre 2. Pero ahí no se acaba la simplificación, ¿no? Todavía puedo seguir simplificando. Por ejemplo, puedo dividir todo entre 3, puedo hallar tercera parte, de lo cual aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 1. Entonces, si simplifico estos subíndices, yo podría obtener, ¿sí? Esta fórmula, ¿no? Los subíndices, cuando es 1 no se anota, pero por didáctica lo voy a anotar. Me quedó 1. Aquí sí se anota obligatoriamente 2 y aquí 1. Esos unos no son obligatorios porque se sobreentienden, ¿no? Fíjense, entonces, a partir de esta fórmula que se llama molecular, yo obtengo una fórmula simplificada, que en realidad es la fórmula empírica. Entonces, esta es la fórmula molecular, químicamente correcta. Y esta sería mi fórmula empírica. Muchas veces a esta fórmula simplificada se la llama también fórmula mínima, ¿ya? O también recibe el nombre de fórmula reducida. Eso, si buscan en internet o en algunos otros libros, tienen esos otros nombres, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante analizar que la fórmula empírica siempre es más pequeña que la fórmula molecular, ¿no? Pero la fórmula empírica está contenida en la fórmula molecular n veces, ¿ya? N veces, ¿de acuerdo? En este caso, la fórmula empírica está contenida, ¿cuántas veces en la fórmula molecular? 6 veces, ¿no? 6 veces. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 6 por 1, voy a obtener 6. 6 por 2, voy a obtener 12. 6 por 1 nuevamente, voy a obtener 6. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué me indica esto? Que este número eta parece una n, ¿no? ¿Sí? Es un número entero positivo. Me representa la relación entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. Y este número eta se lee así, es un símbolo del alfabeto griego. Se lee o se escribe así, eta. Y es una n con su colita, ¿no? Es un número entero, ahí está, pertenece a los números naturales. ¿Eso qué significa? Que puede ser cero nunca, ¿no? Cero nunca, puede ser 1, ¿no? Puede ser, en este caso, 1, 2, 3, 4, pero siempre es un entero, ¿ya? En este caso, para el caso de la glucosa, vale 6, ¿no? Ahí está. Entonces, eta, en este caso, vale 6. Y es el número de veces que la fórmula empírica se repite dentro de la fórmula molecular, ¿no? Ahí está. Esa es la diferencia o el concepto de fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula correcta, químicamente aceptada. En cambio, la fórmula empírica, esta otra de acá, simplemente resulta de una simplificación matemática.
no existe este compuesto como tal. Este sí existe, ¿no? Pero esto sí solamente existe a nivel matemático, ¿ya? La fórmula empírica, ¿de acuerdo? No sé si tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí está la explicación, ¿no? Esto pueden leerlo también ustedes en cualquier momento. Ya, vamos a seguir mostrando. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la fórmula molecular. Ahí está, esta es la fórmula molecular, ¿no? Y esta fórmula es la empírica. La que es correctamente, químicamente hablando, es esta. Esta no. La segunda no, porque esta no existe. Simplemente existe a nivel matemático. ¿Ya? Ahí está. Y el número beta es el número de veces que la fórmula empírica se repite dentro de la fórmula molecular. Aquí tienen un videito para mirar ya cuando estén viendo las diapositivas que están seguramente ya en el aula virtual o en Google Classroom o a lo mejor me voy a fijar para ver si ya está, ¿ya? Y puedan verlo. Podemos tener otro ejemplo, ¿no? Ahí está, eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, fíjense, el número eta es igual a la fórmula molecular sobre la fórmula empírica. Pero también este número eta se puede calcular, ¿ya? Con ayuda de las masas molares. ¿Está bien? Se puede calcular con ayuda de las masas molares, ¿no? Como vemos aquí, es igual a la masa molar de la fórmula molecular, masa molar de la fórmula empírica. Entonces, hay dos maneras de calcular eta, ¿ya? Con ayuda de las masas molares o con ayuda de las fórmulas químicas. Y es un número entero, positivo. Nunca puede ser negativo ni fraccionario. Obligatoriamente tiene que ser un número entero, ¿ya? Tiene que ser un número entero. No puede ser cero, jamás, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en el ejemplo que vimos, 7, 8, etc. Pero nunca, nunca va a ser, señores, un número cero ni negativo, ni fraccionario tampoco, ¿ya? Miren, en el caso de la glucosa, vamos a borrar de nuevo esto para que puedan observar mejor. En el caso de la glucosa, no, miren, esta es la glucosa, ¿no? Si quieren aquí abajo, por ahí nos va a faltar espacio. En el caso de la glucosa, tenemos C6H12O6. Esta es la fórmula molecular, ¿no? Esta es la fórmula molecular. ¿Y cuánto es su masa molar? Si nosotros revisamos, es 6 por 12 más 6 por 16 y eso nos va a salir 180 gramos mol. En cambio, la fórmula reducida era CH2O, que esta no existe, pero matemáticamente existe. Esta sería la fórmula empírica. Y su masa molar sería 12 más 16, 28, más 2, 30. Entonces me da 30 gramos mol. Entonces, si yo quiero utilizar esta fórmula, eta también se calcularía con las masas molares, 180 entre 30, ¿no? Ahí está. Las unidades obviamente se van a cancelar. Se cancelan las unidades y el 0 también. Entonces, 18 entre 3 me da 6, un número entero adimensional. Ahí está. Miren cómo hemos podido calcular con ayuda de las masas molares también. Entonces, este número eta, vuelvo a repetir, es el número de veces que la fórmula empírica se repite dentro de la fórmula molecular. Y para poder resolver este tipo de ejercicios, para poder deducir fórmulas químicas, es importante hallar este número eta. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. A ver, tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, antes de proseguir, ¿no? ¿Sí? Antes de proseguir. ¿Ya? Un pequeño ejemplo. Determinación de la fórmula molecular, dice. Mira, aquí está el ejercicio, ¿ya? Dice, hallar la fórmula molecular de un compuesto orgánico que contiene, miren, ya me están dando las proporciones, ¿no? Ya me está dando las proporciones. Contiene, bueno, mejor otro colorcito, ¿no?
para que se pueda diferenciar, contiene 62,07% de carbono. Ahí está, me está dando esa proporción. 27,58% de oxígeno. Ahí está, ya me dice cuánto carbono tiene, cuánto oxígeno tiene y me dice que el resto es hidrógeno. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, me está dando las proporciones. Y este último dato de aquí hasta aquí, ¿no? Es para calcular el número eta y hallar finalmente la fórmula molecular. Dice, ¿no? 15 gramos de este compuesto a 198,5 grados centígrados tiene un volumen de 10 litros a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué me está indicando? Si me habla de volumen, de presión y de temperatura, me dice que la sustancia en estado gaseoso, ¿no? Me está hablando de gases ideales. Entonces me dice que esta sustancia en estado gaseoso, ¿ya? 15 gramos de esta sustancia en estado gaseoso ocupan un volumen de 10 litros en estas condiciones, una atmósfera y a esta temperatura. Con ayuda de eso, ¿qué voy a calcular? La masa molar de la fórmula molecular. Entonces, fíjense, este ejercicio tiene dos partes. Primera parte, tiene las proporciones. Ahí está. Y segunda parte tiene, ¿sí? Datos para calcular la masa molar con ayuda de PV-NRT, ¿no? Ahí está, tiene dos partes. ¿Cuáles son las proporciones? Aquí está. Carbono. Uy, caramba. Carbono, oxígeno y el resto me dice que es hidrógeno. Ahí está, ¿no? Me da el porcentaje de carbono, oxígeno y el de hidrógeno se puede hallar rápidamente el porcentaje. Y con este último, ¿qué hallo? La masa molar de la fórmula molecular, ¿para qué? Para hallar eta. Y finalmente, con ello esto, hallar la fórmula molecular, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ya? Ya, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver, ¿ya? Primero vamos a trabajar con las proporciones, ¿ya? Primero vamos a trabajar con las proporciones. Lo importante es tener las proporciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Como les decía, consta de dos partes. La primera parte es para determinar la fórmula empírica y la segunda parte es para determinar la fórmula molecular, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren, este es un método mecánico. Primero, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener primero, antes que nada, las proporciones. No importa si están en porcentaje. Vuelvo a repetir, es muy importante eso. No es obligatorio que mis proporciones estén como en este ejemplo, en porcentaje, ¿no? No es obligatorio. Pueden estar en cualquier base, ¿ya? Pueden estar en cualquier base. No es obligatorio que estén en porcentaje, ¿ya? Pueden estar en cualquier base. ¿Y cuál es la clave? Primero es agarrar esas proporciones y dividir entre el peso atómico de cada elemento, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, miren, primero se agarra la proporción, ¿no? Y se divide entre el peso atómico de tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es agarrar esta relación, vamos a llamarle R, relación, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Ubicar el menor de estos valores, ¿no? El menor de esta relación. ¿Y qué hacemos después? Dividimos, ¿no? Se divide entre la relación menor. Ahí está, esa es la primera parte. Y esta parte es mecánica, ¿ya? No tienen que olvidarse. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo.
Ya, ahí está. Esta última parte es para hallar la proporción del hidrógeno, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer es utilizar la pizarrita blanca, ¿ya? Aquí vamos a llamarla la pizarrita blanca, ¿no? Aquí está, siempre es bueno utilizarla. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y miren lo que vamos a tener. Entonces, fíjense, tenemos la proporción de carbono, la proporción de oxígeno y la proporción de hidrógeno. Ahí está. Primero hay que trabajar con estas proporciones. Vamos a copiar, a ver, ¿no? Es 6207 el primero, ¿no? 62.07%. Vuelvo a insistir, no es obligatorio que esté en base 100. La segunda también la copiamos, 27,58%. ¿Se ve esto, no, jóvenes? ¿Pueden ver, no? ¿La pizarra blanca? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, entonces, ahí tenemos la proporción. ¿Y cómo hallamos la proporción de hidrógeno? ¿Cómo hallamos la proporción de hidrógeno? Por diferencia, ¿no? ¿Sí? Por diferencia, la proporción de hidrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que la sumatoria total me tiene que dar 100. Entonces, ¿cómo hallo la sumatoria o la proporción de hidrógeno? Por diferencia. Porque me dice el resto es hidrógeno, me dice, ¿no? El ejercicio. Y esa diferencia ya la tenemos calculada aquí, ¿no? ¿Sí? 10,35%. Entonces esto me da, si quieren con otro color lo anotamos, 10,35%. Ahí está. ¿Cómo se obtuvo esto? Restando de 100. 100 menos la proporción de carbono y menos la proporción de oxígeno me da la proporción de hidrógeno. Ahí está. Entonces, para la primera parte es obligatorio contar con las proporciones. ¿Ya? No me voy a cansar de repetirles que no es obligatorio que esté en porcentaje, ¿ya? No es obligatorio que esté en porcentaje. ¿Y cuál era el primer paso? A ver, acuérdense, el primer paso que anotamos aquí era dividir entre el peso atómico, ¿no? ¿Ya? Dividir entre el peso atómico. Y eso vamos a hacer. Entonces aquí, dividir, dividir y dividir. El peso atómico del carbono es 2. El de oxígeno es 16. Y el de hidrógeno obviamente es 1, ¿no? Ahí está. Y obtenemos 3 relaciones. Esto obviamente me va a dar 10,35, ¿no? 10,35. ¿No? Y, a ver, vamos a calcular la de oxígeno, 27,58 entre 16, ¿no? Que es el peso atómico del oxígeno. Y me da 1,724. Ahí está. Aquí yo estoy escogiendo trabajar con 3 dígitos, aunque podría trabajar con 2, pero mejor es si tratamos de trabajar con más dígitos para que los resultados sean lo más exacto posible, ¿ya? En el caso del carbono, 62,07, ¿no? Entre 12. Y me va a salir 5,173, digamos. Ahí está, si escogí trabajar con 3 dígitos. Ahí está, esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuál era? Aquí está, ¿no? La segunda parte era ubicar el menor y dividir todo entre el menor. Ahí está. De estos 3 números, que lo voy a marcar con verde, este número y este, que son mis 3 relaciones, ¿cuál es el menor? ¿Quién me puede decir? La del oxígeno, ¿no? Sí, la del oxígeno. Esta es la relación menor. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo entre el menor. ¿Ya? Ahí está. Esto entre 1,724. 1,724. Y este también entre, ¿no? 1,724. Ahí está. Y en esta etapa yo ya debería obtener los subíndices de mi fórmula empírica, ¿ya? Y en esta etapa también estos números ya deberían darme enteros.
o fácilmente redondeables. Los resultados de aquí podrían darme números enteros mejor, es lo deseable, o que fácilmente se redondean, por si acaso, a un entero. Aunque, advierto, aunque a veces no sale un número que se redondea con facilidad, no sale, ¿ya? Es evidente que, por ejemplo, en el caso del oxígeno me va a dar 1. Ahí no hay lío. ¿Cómo sería en el caso del carbono? 5.173 entre 1.72, 4. Me da 3,00. Entonces esto prácticamente es 3. En realidad me da así, ¿ya? A ver, todos los dígitos vamos a anotarlo, ¿no? 173 entre 1.72, 4. Me sale 3,0006, digamos. Ahí está. Miren, no me voy a hacer lío. Como hemos dicho que en esta parte ya debería darme un entero, entonces el 0, el 0, el tercer 0 y el 6 no me interesan, porque prácticamente esto es 3, entonces lo eliminamos. Entonces directamente es 3. En el caso del hidrógeno, igual, ¿no? 10.35 entre 1.724. Y esto me da 6.0033, digamos, ¿no? Ahí está. Igual, fíjense, en el caso del hidrógeno, me da 6,003. Fácilmente redondeable. Entonces, no me interesa el primer 0, el segundo 0, ni el 3, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, redondeamos. Y prácticamente lo dejamos en 6. Entonces, hasta aquí, lo que hemos hecho es obtener la fórmula empírica, que está formado por, obviamente, carbono, ¿no? Oxígeno e hidrógeno. ¿Pero en qué proporciones? En estas proporciones. Aquí está, 3 carbonos, un oxígeno, se sobreentiende, pero anotémoslo nomás para que ustedes se fijen en el video. Y el hidrógeno, este es del oxígeno, y el hidrógeno sería 6. Ahí está. Esta es mi fórmula empírica. ¿Ya? Es mi fórmula mínima o reducida, como quieran llamarlo. Y en esta parte, una vez que hemos hecho, ya podemos pasar a usar la segunda parte para terminar el ejercicio. Pero antes de eso, podemos aprovechar para calcular la masa molar de la fórmula empírica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tiene 3 carbonos más un oxígeno más 6 hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Más 6 hidrógenos. Ahí está, ¿no? Más 6 hidrógenos. Pero ¿cuánto pesa el carbono? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Etcétera. Lo vemos acá. El carbono pesa 12, el oxígeno 16 y el hidrógeno 6. Por lo tanto, la masa molar de la fórmula empírica sería, miren, ¿no? En el caso del hidrógeno es 1, van a disculpar, ¿no? Esto es 1 nomás. Ya, 1, obviamente, ¿no? Tiene que ser 1 nomás. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, para hacer rápido, vamos a usar la calculadora, ¿no? Aunque podemos hacer mentalmente también. 3 por 12 es 36, ¿no? Más 16 me va a salir 52. 6 por 1, 6, 58, ¿no? Ahí está, 58. Entonces, la masa molar de la fórmula empírica me da 58 gramos mol. Ahí está, ¿sí? 58 gramos mol. Esa es la masa molar de la fórmula empírica. Lo importante es que ya en esta parte lo que hemos hecho es deducir la fórmula empírica. Ahí no termina el ejercicio, sino me falta la segunda parte, que ya es obviamente obtener la fórmula molecular. Entonces, para obtener la fórmula molecular, por lo general siempre es primero necesario obtener la fórmula empírica. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces para la segunda parte? Vamos a hacer una línea separatoria acá, ¿no? ¿Sí? Una línea de separación. Para la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la información, el segundo bloque de información, ¿no? Que es lo que les dije aquí hace ratito, todo este bloque de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿no? Dice, a ver, miren, 15 gramos de este compuesto a 198,5.
Entonces, fíjense, la masa de esta sustancia, ¿no? 15 gramos a una temperatura de 198, creo que era, ¿no? 0,5. Ahorita nos vamos a fijar mejor. 198,5, muy bien. Tiene un volumen de 10 litros a una atmósfera de presión. Entonces, tiene un volumen de 10 litros a una presión de una atmósfera. Ahí está. ¿Para qué me va a servir todo este segundo bloque de datos? Para hallar la masa molar de la fórmula molecular. Y con ayuda de la fórmula, la masa molar de la fórmula empírica, vamos a calcular eta, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ahí está. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Ocupar las leyes de los gases, la ecuación de estado, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ocupamos la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? Que me dice